Bendito y precioso es nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Padre de las misericordias, porque nuevamente hoy el Señor renueva sus misericordias para con todos los hijos, todos sus hijos, aquellos que han recibido en sus corazones a su santo llamado Hijo Jesús. Bendito sea nuestro Padre Celestial por las misericordias que Él tiene con todos nosotros, los que hemos creído en su precioso Hijo, en su santo Hijo Jesús. Esta tarde desde aquí, desde Córdoba, Argentina, del Ministerio Jesucristo es el Pan de Vida, predicando esta preciosa palabra del Señor. Mi nombre es José Amato, profeta y predicador de Dios, saliendo en vivo desde allí, desde San Marcos, Guatemala, para todo Guatemala y para todas las naciones de esta tierra que estén escuchando en esta hora esta preciosa radio 94.1 Celaje Estéreo. Desde aquí envío bendiciones para la radio, para todos los hermanos que trabajan allí, para Clay Merida, para su esposa y sus hijos. Bendiciones de nuestro Padre Celestial, para que la gloria de Jehová nuestro Dios resplandezca allí en San Marcos, Guatemala, y en todos los lugares de la tierra donde se oye esta preciosa palabra del Señor. Desde 94.1, transmitiendo en vivo para Celaje Estéreo desde Córdoba, Argentina. Predicador y profeta del Señor, José Amato. Estamos en el aire en esta hora por la grande misericordia de Dios, porque Él nos sostiene con su mano poderosa, porque Él dijo: yo extenderé mis manos y los sostendré de mi mano por vuestra mano derecha. Los sacaré del lodo cenagoso, los pondré sobre una peña, cambiaré sus vestimentas manchadas por el pecado de este mundo y los vestiré con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, que son las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Yo bendigo a todos mis hermanos que en esta tarde están escuchando esta preciosa palabra. Esta palabra que trae vida a los corazones, que trae vida a los espíritus, que trae sanidad a las carnes, a los huesos, porque Jehová es nuestro sanador, porque por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros sanados. Todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados fueron clavados en la carne en Jesucristo cuando Él estaba en la cruz. Por eso dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Jesucristo, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Bendito y precioso nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida allí en un madero por todos nosotros. Nosotros no lo merecíamos, pero con el amor con que Dios nos amó, Él dio su vida por nosotros, aun cuando nosotros éramos todos pecadores. Él se entregó a sí mismo a morir en una cruz por todos nosotros. La gloria, la honra, el poder y la alabanza sean para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Hoy, hermanos, he sido despertado por Dios cuando estaba durmiendo. El Señor me despertó de mi sueño, pero quedé entre el sueño y ser despertado. Allí en medio, el Espíritu Santo habló a mi corazón, habló a mi espíritu, y el Espíritu Santo me dio una palabra para la iglesia de Jesucristo. Una palabra que cuando yo la sentía, esa palabra quebrantó mi corazón. Me dejó todo dolido en mis huesos por causa de esta palabra. Y así me dijo el Señor, después de haberme despertado del profundo sueño,
y me dejó entre el sueño y estar despierto. Y me dijo el Espíritu Santo. Está allí en Isaías 64, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo me dio hoy. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y la palabra que el Espíritu retumbaba en mi espíritu, y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia. Bendito sea el precioso nombre de nuestro Dios. Todos los hermanos, yo sé que ellos esperan que el Señor les traiga palabras halagüeñas, palabras que les traigan alegría y gozo, palabras que digan que Dios está conforme con todos nosotros. Pero esta palabra que el Espíritu Santo trajo a mi vida, quebrantó mi corazón y todos mis huesos. Me dolía todo el cuerpo y todos los huesos a causa de esta palabra. Toda nuestra justicia, dice el Señor, son como trapo de inmundicia delante de sus ojos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Dice el Señor que en todas las prédicas que yo estoy haciendo últimamente, el Espíritu Santo está trayendo una exhortación a la iglesia, a toda la iglesia que no anda conforme a su corazón. Y son muchos hermanos que están siendo mal enseñados, porque no saben realmente lo que agrada a Dios. La última prédica que hice fue, muchos piden al Padre, pero no reciben lo que piden porque piden mal. Piden para gastar en sus propios deleites. Así dice la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, viendo el estado que hoy se encuentra la iglesia en todas las partes del mundo, no nos olvidemos que dentro de las grandes iglesias está ese remanente que Dios se reserva para él. Pero dice que las iglesias están haciendo ayunos y están pidiendo cosas. Están pidiendo para sus propios deleites. Están pidiendo para construir sus propias casas. Se hacen ayunos, se hacen vigilia, pidiendo el Espíritu Santo, pidiendo los dones espirituales, pidiendo para la necesidad de cada uno de los hermanos, pidiendo para que ingrese más dinero a la iglesia, para poder hacer el templo, comprar cosas para el templo. Todas peticiones vanas, dice el Señor, porque Él conoce todas nuestras necesidades y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, dice el Señor, a pedir las cosas que necesitamos, sino que la unción que está en nosotros, esa unción que está en nosotros, la unción del Santo que vosotros recibisteis, dice el Espíritu Santo, esa les guiará, esa les enseñará todas las cosas. El Señor Jesucristo, cuando subió arriba a los cielos, dijo, yo enviaré al Espíritu Santo y Él le enseñará todas las cosas que vosotros tengan que saber. No hay mejor cosa, hermano, que el Espíritu Santo enseñándote todas las cosas. Pero muchas veces nosotros caemos en la injusticia de todos estos que se dicen ser justos, que hacen oraciones vanidosas, que obligan al pueblo a estar de rodillas orando por vanidades. Por eso el Espíritu Santo está muy enojado con la iglesia de Jesucristo, porque no hacen justicia delante de Dios, porque la justicia de los hombres es como el trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. El trapo de inmundicia a la que se refiere Dios aquí en este lugar dice claramente que es el trapo que usaban las mujeres cuando estaban indispuestas en el tiempo aquel, 800 años antes de Cristo. Esos son los trapos de inmundicia que dice Jehová de los ejércitos, que son nuestra justicia delante de Él. E Isaías siempre proclamaba al pueblo de Dios.
Y decía así en Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esa es la misericordia y la justicia que Dios quiere de la iglesia. Es la que siempre Dios quiso para su pueblo. Porque el pueblo hacía alabanzas. El pueblo cantaba alabanzas. Hacían sacrificios a Dios. Sacrificios de animales en el templo. Trataban de agradar a Dios, pero a su propia manera, porque no escuchaban lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. No escuchaban la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando hoy, como en los tiempos de antaño. Y decía así el Espíritu Santo al pueblo de Israel: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Se hacían todos sacrificios, como lo que se hacen ahora. Sacrificios que no son sinceros delante de Dios. Dice que la adoración y la alabanza se convierten en una abominación para Dios si el corazón no está sinceramente dedicado a Él y a sus caminos santos. Por eso dice que el pueblo de Dios en este tiempo está haciendo toda clase de holocaustos, alabanzas, adoraciones, tiempos de vigilia, de oraciones de vanidad. Dios está cansado de toda la alabanza que no viene de corazón agradecido. La alabanza y la adoración vienen, hermanos, después de haber hecho justicia, justicia que agrada a Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Jehová, desatar las ligaduras de impiedad. Muchos de los hermanos en la iglesia ahora están atados por las palabras de los pastores, de los apóstoles y profetas, evangelistas y maestros, que ponen pesadas cargas a los lomos de los hermanos en la iglesia. Eso se llama opresión, hermano. Ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Esa opresión que traen sobre el pueblo. Cada día haciéndole y enseñándole cosas vanas. La alabanza que actualmente se está ministrando en muchas de las iglesias, en la mayoría de las iglesias que están sobre la tierra, son alabanzas no conforme al Espíritu Santo. No agradan el corazón de Dios, porque nuestra justicia no está en el corazón de Dios. Dice, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo de impiedad, todo yugo que se ata sobre el cuello y la cabeza y los lomos de los hermanos, poniéndole cargas sobre cargas. Todos los pastores, profetas, evangelistas y maestros. Yo sé que no me van a amar con esta palabra, pero es la palabra de Dios. No es que rompas todo yugo, dejar ir libre a los hermanos, libre en el espíritu, no ponerles enseñanzas que no sean conforme al corazón de Dios, porque no se hace justicia, la justicia que Dios quiere. No es que partas tu pan con el hambriento. Hoy los hermanos no hacen caso y hacen la vista gorda a la palabra de Dios.
Dice el Señor, ¿cómo puedes decir que me amas si ves a tu hermano que está pasando necesidad y no le compartes tu pan? Desde los 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías estaba hablándole al pueblo de Israel. Y hoy el Espíritu Santo está en la misma tesitura. El Espíritu Santo quiere que se vuelvan a las sendas antiguas. No es que partas tu pan con el hambriento a los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros que hoy están ministrando en las iglesias de Jesucristo. No les importa si los hermanos tienen hambre, si los hermanos tienen que comer cada día, si los hermanos pobres tienen su casa en condición, si tienen camas donde dormir, si tienen ropas para cubrir sus cuerpos, ropas que sean de acuerdo a cada uno de nosotros los creyentes. Y dice, y a los pobres errantes albergues en tu casa, y cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano, dice. La costumbre de todos los hermanos que tienen un poco más de dinero que los otros es esconderse cuando al lado de él viene un hermano pobre. Eso lo condena Dios. Hoy día condena a Dios todos estos actos que se están haciendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Esta es la justicia que se está haciendo. No le das de comer al hambriento, no partes tu pan con el hambriento, no le das al hombre, al hermano que tenga necesidad, para él, para su esposa, para sus hijos. No te importa, hermano, nada de tu hermano más pobre, del hermano que anda en harapos. Hay muchos hermanos donde quiera que tú veas que están en pobreza. Hay muchos apóstoles que se dicen apóstoles, que andan conforme a su propio corazón, a su propio pensamiento. No andan conforme al Espíritu, andan conforme a su alma y a su carne, haciendo las cosas que no agradan a Dios, viajando miles de kilómetros para llevar ropa, calzados a unos niños pobres en un país lejano, siendo que aquí en Argentina está lleno de niños pobres, está lleno de hermanos en pobreza, está lleno de pobres en Argentina. Pero los hermanos de aquí de Argentina viajan miles de kilómetros para hacer un prosélito allí, siendo que dice que el Señor, que tú tienes alrededor tuyo, aquí en la Argentina, todos los pobres. ¿Por qué no partes el pan con los hambrientos que están acá en Argentina? ¿Por qué allí en Guatemala no partes el pan con los hambrientos que están en Guatemala? ¿Por qué tienes que irte a otros países a llevarles pan, vestiduras, calzado? Y en cada país, cada uno de los pastores, ministros que están ministrando, alrededor de ellos tienen a los pobres. ¿Por qué tienes que viajar, dice, kilómetros? Dice el Señor, para hacer un prosélito, para decir, yo traje aquí calzado, vestimenta para esto, pero dejaste a tu hermano pobre aquí en Argentina, allí en Guatemala, en México, donde quiera que te encuentres y viajes miles de kilómetros. Le pones yugo a los hermanos, le pones cargas pesadas a los hermanos para que te traigan los calzados, la ropa, el alimento, para que tú lo lleves a miles de kilómetros. Eso lo tienes que repartir con tus hermanos pobres que tú tienes aquí en Argentina, o si estás en Guatemala, o si estás en México. Pero tú te vas miles de kilómetros. No es la justicia que Dios quiere esa, hermano. A tu alrededor, dijo Jesús, tienes a todos los pobres. Parte tu pan con el hambriento. Y a los pobres errantes, albérgalos en tu casa. A esos hermanos que no tienen vivienda. Y cuando veas al hermano desnudo, cúbrelo. Cómprale ropa digna. Cómprale calzado digno. Y tú que tienes bienes de este mundo, no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. La alabanza y la adoración que tú haces en el templo
cuando te reúnes como iglesia. No tiene oído Dios para escuchar esas alabanzas y esas adoraciones, dice el Señor. No te oiré porque tú no estás haciendo justicia. Porque tú ayunas y oras pidiendo vanidad, no haciendo la voluntad del Padre. Pones pesadas cargas sobre los lomos de los hermanos para ser bien visto tú, ministro que predicas. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esta palabra es la palabra que el Espíritu Santo me ha dado. Yo quería predicar una palabra que llevara aliento a los hermanos, pero Dios no quiere que yo sea como todos los demás, que solamente entretienen a la iglesia, que le mienten a la iglesia, que no preparan a la iglesia para la venida de Jesucristo. Porque si la justicia que hoy están haciendo los hermanos es como un trapo de inmundicia, ¿crees tú que Dios va a traer salvación sobre tu vida? No, hermano, todo por el contrario. Por eso el Espíritu Santo quiere que escuches esta palabra, te la grabes en tu corazón, que desates las ligaduras de impiedad de los hermanos, que le obligas a poner dinero para tú ser visto en cualquier parte del mundo, siendo que aquí en la Argentina, a los lugares alrededor tuyo está lleno de pobres, de hermanos desnudos y hambrientos, hermanos que andan en la calle. Y dice el Señor que cuando veas a tu hermano, no te escondas de él. Yo he visto en muchas iglesias, hermano, que cuando salen de culto y andan por la calle y ven a un hermano más pobre. Yo he ido con hermanos que tenían autos buenos y dice, mira, allá va el hermano ese, vámonos rápido, porque seguro que nos va a pedir algo, porque seguro que tiene hambre, porque no le gusta trabajar. Mentiras del diablo, hermano, no te escondas de tu hermano. Tú que tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano pasando necesidad y no le das al hermano ese que está pasando necesidad, que está desnudo, que no tiene casa y te escondes de tu hermano, ¿cómo puedes decir que tú amas a Dios? Si tú no lo puedes ver a Dios, pero sí puedes ver al hermano que está hambriento, está pobre y errante, que no tiene casa, que está desnudo, que tiene hambre. ¿Por qué te le escondes tú que tienes bienes de este mundo? ¿Crees tú que los bienes de este mundo te podrán salvar? Los bienes de este mundo te van a llevar al infierno, hermano, si tú no los compartes con los hermanos más pobres. Como dice el Señor, no te pongas a ayunar pidiendo vanidades. No obligues a los hermanos en la iglesia a ayunar pidiendo vanidad, pidiendo para gastar en tus deleites. El ayuno que quiere el Señor es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes los albergues en tu casa. Yo no he visto ni un solo hermano que haya albergado a un hermano errante en su casa. Yo no he visto a nadie llevar a un hermano mal vestido, pobre y hambriento para que vive en su casa. Y esa es la justicia que quiere Dios. Después que hayas hecho eso, preséntate delante del Señor como un obrero inútil, que has hecho mal todas las cosas. Cuando tú pienses que toda la justicia que has hecho está bien hecha, tienes que presentarte como uno que ha hecho injusticia, inclusive habiendo partido tu pan con el hambriento, habiendo albergado en tu casa al hermano errante, habiéndole vestido al hermano desnudo, porque esa recompensa te será dada en el último día de tu vida, cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, cuando tenga que quitarte de este mundo para llevarte
a vida eterna. Pero hay dos resurrecciones, hermanos. Una resurrección es para vida eterna, a aquellos que hayan hecho justicia con los hermanos. Y hay otra que es para todos aquellos que se esconden de los hermanos más pobres y ponen cargas y ligaduras en los hermanos. Resurrección de muerte, dice el Señor. Vas a resucitar para vida eterna, si has hecho la justicia de Dios, si has oído al Espíritu Santo. Pero vas a resucitar para muerte si cierras tu oído al Señor, cierras tu oído a la palabra de Dios. Y todos los hermanos conocen la palabra de Dios, porque dice acá la palabra de Dios: no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y saben bien claramente los hermanos lo que dice la palabra de Dios. Pero los hermanos se inclinan a escuchar nada más que a sus enseñadores y no escuchan al Espíritu Santo. Hacen caso omiso de la palabra de Dios que está escrita. La palabra de Dios es vida, hermanos, para los que la hacen. Y la palabra de Dios es muerte para los que no la practican, hermanos. Así dice el Espíritu Santo en este día. Bendito y precioso es el Espíritu Santo. Él nos anhela. Él nos quiere para Él solo. Él vive en nuestros corazones. Pero dice el Espíritu Santo que debemos orar de esta manera, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado en contra de nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades. Y dice así la palabra de Dios: y conocemos nuestros pecados. Cada hermano conoce su pecado, hermano. Cada hermano conoce lo que hace. No lo hace engañado, lo hace conforme a su corazón perverso. Y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, el mentir contra Jehová. Cuando tú estás mintiéndole al hermano, escondiéndote del hermano, no abriendo tu mano para darle a tu hermano, le estás mintiendo a Dios. Estás prevaricando contra Jehová. Y así Dios se apartará de tu lado, hermano. El hablar calumnia y la rebelión, y concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Nosotros, cuando nos presentamos a Dios y no hemos hecho la justicia que Dios quiere, le estamos mintiendo al Señor. La alabanza que sale por nuestra boca no le agrada a Dios. La adoración no le agrada a Dios. Por eso se amontonan falsos profetas y falsos pastores y falsos apóstoles evangelistas. Se amontonan, ¿por qué? Porque tú conoces tus pecados y te gusta mentirle a Dios. Y ellos aprovechan para hacer de que tú cierres tu mano con el hermano más pobre. Que cuando veas a tu hermano pobre te escondes. Tú sabes y conoces tus pecados. Tú sabes que es pecado no abrir la mano para darle a tu hermano. El pastor y todos los ministros saben que es pecado no desatar las ligaduras de impiedad, no soltar las cargas de opresión que ponen sobre la iglesia de Jesucristo, pidiéndole cada día oración para recibir bienes materiales de este mundo, para gastar en sus propios deleites. Y no dejan ir libre a los quebrantados. Los quebrantados de espíritu son aquellos que están clamando dentro de la iglesia de Jesucristo.
para que se haga justicia. Por eso el Espíritu Santo tiene una copa llena de oraciones de los santos que están quebrantados de espíritu, orándole al Padre para que se haga justicia. Esa copa con las oraciones va a caer sobre la cabeza de todos aquellos que hoy están ministrando y no hacen conforme al Espíritu Santo. No oyen al Espíritu Santo cuando éste habla a la iglesia. Esas oraciones van a caer cuando la iglesia sea quitada. Y estos que están hoy deleitándose con el dinero que recogen de todas las iglesias, se van a quedar en la gran tribulación y sobre ellos van a caer las oraciones de estos quebrantados de espíritu que están en la copa del ángel allí en el cielo. Va a ser derramada sobre todos estos. Van a ser como escorpiones que vengan y te piquen, hermano, pero no te van a matar. Te va a arder tanto, hermano, que va a durar los 3 años y medio, que va a durar la gran tribulación, porque cerraste la mano contra aquel que tenías que abrirle la mano, porque así dice el Señor: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que quiere Dios. Ese ayuno cuesta más que el ayuno común que se está haciendo hoy en todas las iglesias que quieren andar a los saltitos, quieren andar en el gozo y en la alegría. Mentiras del diablo son esa clase de ayuno y vigilia, porque andan deleitándose en su propia mentira, porque están pecando contra Dios, porque no están pidiendo conforme al Espíritu Santo, porque no oyen al Espíritu Santo cuando habla a la iglesia. El Espíritu Santo te cela, te anhela y te quiere para Él solo. No quiere que tú prevariques en contra de Dios. No quieres que tú te apartes de la presencia de Dios. Pero con tu acto y escuchando esa doctrina mentirosa que hoy se ha propagado por toda la iglesia, en todo el mundo. Cuando tú oyes esa doctrina tienes que saber claramente que es una mentira del diablo, porque la Biblia dice claramente, Isaías 59, versículo 12, porque nosotros conocemos nuestros pecados y nuestras iniquidades, y todos esos atestiguan contra nosotros delante de Dios. Todas esas cosas suben delante de la presencia de Dios y atestiguan en contra de tu vida. Por eso cuando tú estás pidiéndole al Padre, el Padre no oye tu oración. Cuando tú estás cantándole al Señor, adorándole al Señor, del Señor no desciende con su Espíritu Santo, porque no te oye, porque estás haciendo tu propia justicia, no la justicia que quiere Dios. Bendita sea la preciosa palabra del Señor. El Señor quiere que hoy vengas delante de su presencia y le digas: entremos a juicio, Señor. Entremos a juicio, Señor. Si mis pecados fueran tan rojos como la grana o como el carmesí, límpiame, Señor, de mi pecado y yo haré justicia delante de tus ojos. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Así dice el Espíritu Santo: lavaos y limpiaos, quitad las iniquidades de vuestras obras de delante de mis ojos. Así dice el Espíritu Santo. Las obras que nosotros hacemos, hermanos, son todas injustas, porque no son las obras que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Bendita sea la palabra de Dios. Esta es una palabra de exhortación, hermano, que el Espíritu Santo trae sobre toda la iglesia. Muchas pruebas, mucha dolencia, mucho dolor.
he tenido que pasar para traer esta palabra. Me dolían todos los huesos del cuerpo. Me dolía el alma. Señor, ¿cómo puede ser que tu iglesia esté en este estado? ¿Por qué no oye la iglesia tu voz, Espíritu Santo? Y el Señor le manda a decir a todos los hermanos: lavaos y limpiaos. Lávense con la sangre de Jesucristo. Límpiense de toda injusticia, hermanos. Comiencen a hacer las obras que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. O sea que son todas obras de iniquidad la que hace la iglesia de Jesucristo hoy en todo el mundo, hermano. Porque no hacen justicia. Porque no restituyen al que han agraviado. Y hoy se está agraviando a los hermanos cuando tú cierras tu mano y ves a un hermano que está pasando alguna necesidad. Tú cierras tu mano. No haces justicia. No haces juicio justo. No eres recto en tus pensamientos. No eres recto en tu corazón. Porque no oyes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla a tu espíritu. El diablo habla a tu mente y a tu corazón perverso. Y tú le haces más caso a las palabras que vienen por fuera que a las palabras que vienen a tu espíritu. El Espíritu Santo solo habla a tu espíritu. El Espíritu Santo no viene por fuera a traerte ráfagas de palabras. Esos vientos que vienen, esas alegrías que tú tienes, esos gozos que tú quieres tener en tu carne, eso no es el Espíritu Santo. Ese es tu propio juicio, el juicio de tu corazón perverso. Porque tus obras son inicuas delante de Dios. Tú crees que lo que estás haciendo llega a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Había un hombre allá en Jerusalén, un centurión, dice la Biblia. Era un hombre de dinero, ganaba muy buena plata, pero dice que este hacía limosna al pueblo de Israel, socorría a los pobres y luego de hacer esto oraba a Dios para ver si había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y él todos los días hacía juicios rectos delante de Dios. Abría su mano para darle de comer al hambriento, para darle vestimenta a los pobres. Y dice que vino un ángel del Señor. Dios envió un ángel, no se podía resistir al juicio recto que hacía este centurión. Y tuvo que enviarle un ángel para que le dijera: tus limosnas ni tus oraciones han subido para justicia delante de Dios. ¿Por qué no viene un ángel ahora a tu vida y te dice lo mismo que a Cornelio? Porque no estás haciendo lo que hacía Cornelio. Cornelio hacía bienes al pueblo de Dios. Les daba alimento a los pobres. Le daba vestimenta a los pobres. Yo me imagino allí en la casa de Cornelio cómo desfilaban los pobres de Israel, el pueblo de Dios. Y este hombre era un hombre que estaba puesto a sueldo ahí en Israel, porque Roma había puesto debajo de sus pies a Israel. Lo había cautivado, le sacaba los impuestos y con eso pagaba los sueldos de estos centuriones. Pero este centurión tomaba el sueldo que él recibía y lo daba todo a los hermanos pobres, al pueblo de Israel donde él estaba allí. Este era un italiano que estaba en Israel y estaba dándole al pueblo de Israel del sueldo que él cobraba, de los impuestos que el pueblo de Italia le sacaba al pueblo de Israel. Pero este dice que traía todo el dinero y se lo repartía con los pobres, con los que tenían hambre y desnudez.
y esto subió para memoria delante de Dios. Yo digo, los ministros de hoy no han leído las Escrituras o leen solamente lo que les conviene. Yo sé que el Señor no miente, porque dice que todos los ministros conocen cada uno de ellos su pecado. Cada uno de los ministros, cualquiera fuera los ministros, conocen los pecados y las iniquidades de ellos. Los acusan delante de Dios, porque le mienten a Jehová, se esconden del hermano, retraen la mano, no abren la mano para darle al hermano. Es lo mismo que si estuvieras haciendo eso a Dios. Estás escondiendo tu dinero de Dios. Estás escondiendo tu justicia delante de Dios. Le estás mintiendo a Dios, ministro. Enseña a la iglesia todo lo que Dios quiere que les enseñe. No entretengas a la iglesia. La tienes que edificar para vida eterna. Porque nosotros estamos puestos para edificar a la iglesia, para vida eterna. Pero cómo está de enojado el Espíritu Santo en estos tiempos. Porque dice que la justicia que están haciendo los ministros y por consiguiente la iglesia es como un trapo de inmundicia. ¿Por qué no hueles un trapo de inmundicia? ¿Por qué lo tiras, lo desechas? ¿Por qué no hueles los pecados que tú estás cometiendo? El Espíritu Santo sabe que tú conoces tu pecado, ministro, y cómo se estás haciendo prevaricar y mentir a los hermanos con tus palabras falsas, vanidosas y mentirosas, enseñándole las mentiras a la iglesia de Jesucristo. No le estás enseñando juicio, no le estás enseñando cómo pasar a vida eterna. Estás condenando a los hermanos, pero Dios tiene misericordia de aquel quebrantado de espíritu que está cada día clamando delante de Dios por la enseñanza de estos mentirosos, falsos profetas, aunque se crean que son iglesia de Dios, aunque se crean que son ministros del Señor, aunque ellos se crean que no tienen ninguna clase de alianza con ninguna iglesia que sean paganas, ni tengan alianza con algunas iglesias paganas de esta tierra, pero están enseñándole al pueblo a prevaricar y a mentirle a Jehová, porque no le enseñan el verdadero ayuno. Y el ayuno no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Bendita sea la preciosa, gloriosa y hermosa palabra del Señor. Predicaré esta palabra sea como sea, hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, como iglesia de Jesucristo, para el día en que venga Él. Cuando Él venga en gloria, el Señor vendrá a buscar a aquellos que han hecho un justo juicio delante de los ojos del Señor. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Glorioso y precioso es el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita y preciosa es la palabra de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gloriosa y preciosa es esta palabra, porque trae vida. Porque esta palabra trae vida. Porque tú estás muerto, hermano, en tus delitos y pecados. Y todos tus pecados atestiguan contra vos delante de Dios. No te olvides, hermano, que la palabra de Dios dice lo siguiente:
¿Conoces tú tus pecados? Que no hay ningún hombre que diga yo no conozco mis pecados. Porque todos los hombres, dice Dios, conocen que están pecando. Porque te has revelado. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, dice la palabra de Dios. Así oraban los judíos cuando escuchaban la palabra de exhortación que el profeta Isaías les traía. Se pusieron a clamar. El pueblo de Israel se puso en un solo clamor y le decía a Dios. Isaías 59, versículo 12, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El pueblo de Israel reconocía delante de Dios que habían pecado, que ellos habían multiplicado las rebeliones, se habían rebelado en contra de la palabra de Dios. Esta palabra que le decía el profeta Isaías, 58:8. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Los judíos en aquel tiempo tenían debajo de sus pies a los hermanos más pobres trabajando para ellos y les pagaban un sueldo mísero. Los tenían atados con ligaduras de impiedad y los tenían con cargas de opresión. Los hacían trabajar por un mísero sueldo, mientras que ellos vivían holgadamente y no dejaban ir libre a los quebrantados y no rompían el yugo, los esclavizaban. Eso está pasando justamente hoy en la iglesia del Señor. Los ministros están haciendo esto, están ligando con impiedad a los hermanos, están trayendo cargas de opresión y a los quebrantados de espíritu no lo dejan tranquilo y no les rompen el yugo que le han puesto sobre sus cabezas, sobre su lomo. Y la palabra que Isaías le traía es la palabra que el Espíritu Santo trae hoy a la iglesia del Señor. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al hermano desnudo lo cubres y no te escondas de tu hermano. Bendito sea la preciosa palabra del Señor. Y hay una promesa para esto, hermano. Hay una esperanza en esto, hermano, para la iglesia de Jesucristo en estos días. Porque hay muchos hermanos que están pidiendo y no reciben, porque piden mal, porque han aprendido mal a pedir, hermano, porque se les ha enseñado mal. Y dice el Espíritu Santo, entonces cuando tú hayas hecho todo esto, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. O sea que cuando nosotros hagamos justicia a nuestros hermanos más pobres, dice que nacerá la luz, como este centurión allí en Israel. Dice que la justicia de él fue a la presencia de Dios. La justicia que hacía este centurión. Y oraba a Dios para que Dios tenga misericordia de él y no se encienda el furor de Dios en su vida. Entonces este centurión estaba diciéndole de esta manera a Dios: Señor, ten misericordia de tu siervo inútil. Y Dios le dijo: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hoy la iglesia de Jesucristo no tiene su justicia que vaya delante de ella, sino el Espíritu Santo no hubiera mandado esta palabra. Si la justicia de los hermanos de la iglesia de Jesucristo
en este mundo fuera delante de ella, no tendría necesidad del Espíritu Santo de exhortarle. Dice que tu justicia irá delante de ti y tu salvación se dejará ver. Los hombres verán en ti algo y dirán los hombres, yo quiero tener lo que tú tienes, porque tú tienes lo que yo no tengo, dicen los hombres. Así te dirán los hombres. Yo conozco unos hermanos que estaban tan llenos del Señor, con tanta misericordia en su vida, que los hermanos le decían, hermanos, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Nosotros queremos tener lo que usted tiene. Eso querían la salvación. Y si tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Los hombres verán que la justicia tuya va delante tuyo, y verán que la gloria de Jehová está detrás de tuyo. Te seguirá la gloria de Jehová, porque tú caminarás delante de tu justicia. Tu justicia irá delante de ti, y tú irás en el medio. Tu justicia delante, tú al medio, y Jehová, la gloria de Jehová irá a tu retaguarda, dice la palabra de Dios. Cuando tú hayas hecho justicia, hermano, cuando tú comiences a vivir como iglesia, acuérdate a aquellos que van a pasar a ser los miembros, aquellos que van a ser los habitantes de la tierra en el tiempo del milenio. Son aquellos que cuando vieron a los hermanos que tenían frío y estaban perseguidos, estaban hambrientos, ellos los recogieron. Dice el Señor, por cuanto hiciste esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Mateo 25, hermanos, los que van a ser los habitantes del reino terrenal que va a poner Jesucristo en el milenio, van a ser aquellos que hayan hecho esta clase de justicia con la iglesia de Jesucristo, que será guardada en aquel tiempo de la gran tribulación. Cuando pase la tribulación, el Señor se llevará a su iglesia para el cielo. Y dice que a todo esto que hicieron esa justicia, le dieron de comer, de beber, lo alojaron en casa, lo escondieron porque estaban siendo perseguidos. En el tiempo de la gran tribulación, a todos esos dice el Señor, venid al reino de mi Hijo. Eso van a ser los que van a seguir multiplicándose en el tiempo del milenio. Bendita sea la gloria de Jehová. Pero esto hicieron las cosas, hicieron esta justicia sin saber que traerían salvación, porque decía que la salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces cuando los hombres vean esto en tu vida, hermano, allí va a ser cuando estos hombres van a hacer justicia para tu vida. Jehová es tu salvación. Entonces nacerá tu luz como el alba, dice. Como el lucero del alba va a nacer la luz de Jehová, y tu salvación se dejará ver pronto. Jesucristo estará pronto allí, hermano. Cuando tú estés haciendo esta justicia, Jesucristo se va a dejar ver. Él va a enviar su ángel para que te traiga las buenas nuevas de salvación. Bendita y gloriosa es la presencia, palabra del Señor. La presencia del Espíritu Santo en esta hora, hermano. Está cubriendo todo este lugar, está cubriendo donde tú estés, hermano. Porque el Espíritu Santo quiere que tú hagas justicia, que quiebres tu corazón, hermano, para hacer justicia delante de Dios. Y tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Hermanos queridos, de la única forma que podemos llegar delante de la presencia de Dios es haciendo justicia, hermano. Que nuestra justicia vaya delante nuestra, como lo hizo el centurión en el libro de los Hechos, hermano. El centurión dice que del sueldo que él cobraba, se lo daba todo para que el pueblo de Israel, ese pueblo que estaba quebrantado y afligido,
estaba hambriento y desnudo. Este centurión cada día le daba el alimento, la ropa y el calzado para ese pueblo. Estaba haciendo justicia y esa justicia fue delante de la gloria de Dios, fue delante de la presencia de Dios. Dios no se puede resistir, hermano, cuando tú estás haciendo justicia y tu justicia es verdadera. No es mentirosa como la justicia que hace hoy la iglesia de Jesucristo, como la que están haciendo los siervos que se dicen siervos de Jesucristo. Ojalá se arrepintieren como se arrepintió el pueblo de Israel en el templo de Isaías y digan: Señor, nosotros conocemos todos nuestros pecados porque están delante de nuestros ojos. Nuestras iniquidades están delante nuestra. Por eso, Señor, no podemos entrar en tu presencia. Bendita sea la preciosa, hermosa y gloriosa palabra del Señor. Cuando tú hayas hecho justicia, hermano, con tus hermanos más pobres, cuando le hayas enseñado a la iglesia el camino de justicia, entonces allí se dejará ver tu salvación. Jesucristo es nuestra salvación. Nuestras justicias van delante nuestro. No hay ninguna otra cosa que pueda ir delante de Jehová si no es nuestra justicia. Detrás de la justicia estoy yo para alabar y adorar al Señor. Pero mi justicia tiene que estar adelante para que Dios pueda aceptar mi alabanza y mi adoración. Si mi justicia no va delante de mí, Dios no oye mi oración, Dios no recibe mi alabanza, Dios no recibe mi adoración, porque mis obras son malas, porque no hago justicia delante de los ojos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú estás oyendo mal, te tienes que apartar de esos lugares donde no se te enseña que tu justicia va delante de ti, porque la justicia se apartará de ti. Tu corazón se va a endurecer y no vas a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo. No vas a oír al Espíritu Santo, porque la justicia se apartó de ti. Y nosotros somos justificados por fe, por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Pero Él dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no eres justo aquí en la tierra, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, tú no amas a Dios. No te pongas a hacer nada, hermano. Solamente arrepiéntete. Lávate y limpia toda iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos, dice Jehová. Debemos lavarnos y limpiarnos y quitar toda la iniquidad de nuestras obras delante de los ojos del Señor. Y debemos dejar de hacer lo malo. Hacer lo malo significa saber lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Hay muchos que me han confesado a mí: hermano, yo tendría que haberle dado a usted de los bienes que yo tengo, porque usted está en pobreza, pero no lo he hecho. O sea, sabía que me tenía que abrir su mano y darme, pero no lo hizo, y eso le contó como pecado. Y hasta el día de hoy, después de 20 años, sigue ese pecado en ese siervo. Y todo lo que él hace, las obras que él hace, no son obras conforme al Espíritu Santo. Son obras de iniquidad. Así las ve Dios, porque Dios es el que ve todos nuestros corazones. Y Él nos puede mostrar a nosotros la justicia de los hombres, de los siervos y de la iglesia de Jesucristo. Mayormente de los siervos que no le enseñan un juicio justo al pueblo de Dios. Restituir el agraviado,
hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda y no esconderse de nuestros hermanos más pobres, aquellos que no tienen calzado, vestimentas, alimentos. No te escondas, porque si te escondes la justicia tuya está detrás tuyo, hermano, y tú vas caminando conforme a tu propio corazón, no conforme al Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí la preciosa palabra del Señor. Bendita y gloriosa palabra de Dios para toda la iglesia de Jesucristo. Espero que mis hermanos compartan este video con todas las iglesias que están sobre la tierra, para que la gloria de Jehová sea la retaguardia de la iglesia y la justicia vaya delante de la iglesia que fue comprada a precio de sangre, la sangre que puede limpiar toda iniquidad de las obras malas que está haciendo la iglesia hasta este día, hermanos. Que la gloria de Jehová resplandezca sobre vosotros, hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La gloria de Jehová cubrirá multitud de pecados. Bendito y precioso es nuestro amado Dios. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén, hermanos.